¿Acaso la historia de Jesús se inventó con el paso del tiempo? ¿Hay pruebas de esto en el Nuevo Testamento? Un argumento común entre los escépticos es que los evangelios representan un patrón de desarrollo. Muestran que desde las cartas de Pablo hasta el Evangelio de Juan, la historia de Jesús evolucionó desde visiones privadas hasta una resurrección física, acompañada de milagros detallados. El argumento proviene del escéptico Dan Baker y generalmente se presenta de la siguiente manera. El relato más antiguo de la resurrección de Jesús nos llega por medio de Pablo en 1 Corintios 15, y es muy simple. Sin embargo, una vez que apareció el primer evangelio, el de Marcos, agregó contenido a la historia, haciéndola más compleja. Y a medida que aparecieron los últimos evangelios, hicieron que la historia fuera más fantástica. Incluso, agregaron más milagros con el paso del tiempo. 1 Corintios solo enumera apariciones sin milagros, y ni siquiera afirma que fueran apariciones físicas. Los evangelios cambian esto y agregan eventos extraordinarios. Marcos agrega un evento extraordinario en la tumba con un ángel, pero sin la aparición física de Jesús. Luego Mateo viene y dice que hubo 4 eventos extraordinarios y Jesús ya aparece físicamente, pero nadie lo tocó para confirmarlo. Lucas aumenta la lista de milagros a 5 y agrega más detalles para decir que Jesús apareció físicamente, y Juan, siendo el último evangelio en aparecer, expande la lista a 8 y agrega aún más detalles para mostrar que Jesús resucitó corporalmente. Por lo tanto, podemos ver cómo la historia de Jesús se desarrolló con el tiempo, con más milagros, y se transformó desde visiones privadas hasta encuentros físicos completos. Esto es lo que llamaremos la teoría del desarrollo, que afirma que la historia de Jesús se fue inventando a lo largo del tiempo, con cada autor construyendo sobre el anterior. Pero, si esto es cierto, como dicen los escépticos, entonces deberíamos ver el desarrollo en todos los aspectos, a medida que los evangelios fueron apareciendo. Así que deberíamos esperar el mismo desarrollo en todos los relatos de los evangelios, porque no tiene sentido que los interpoladores posteriores solo hicieran los relatos de la resurrección más glamurosos, pero no hicieran lo mismo con los otros milagros y las curaciones de Jesús durante su ministerio. Sin embargo, hay varios problemas con esta teoría. El exateo David Wood escribió una respuesta a Dan Baker desmontando este argumento comúnmente utilizado por los incrédulos, y David demuestra que, aunque pueda parecer plausible en la superficie, si realmente lees el Nuevo Testamento, verás que se desmorona rápidamente. Presentaré los argumentos de David Wood junto con algunas de mis propias críticas. El primer problema con la teoría del desarrollo es que supone que 1 Corintios 15 es un evangelio, y asume que Pablo realmente está diciendo que las apariciones de Jesús fueron solo visiones privadas. Esto sería sacar a Pablo fuera de contexto. En primer lugar, la lista de las apariciones de Pablo incluye momentos en los que hubo apariciones grupales, lo que significa que es improbable que se consideraran visiones privadas de Jesús, y es más probable que se refiera a apariciones externas, que pudieron ver muchas personas. Además, asumir que Pablo estaba diciendo que las apariciones de Jesús eran visiones privadas es ignorar el contexto inmediato de 1 Corintios 15, donde Pablo dice una y otra vez que Jesús fue resucitado. Los escépticos generalmente solo quieren leer esta sección del capítulo e ignorar esa parte, donde Pablo da un argumento detallado de que un día los cristianos resucitarán en forma corporal, tal como lo hizo Jesús. Y esta palabra griega para resurrección, que Pablo usa una y otra vez, significa un regreso físico a la vida, no un paso espiritual a una existencia incorpórea. Cada vez que esta palabra se usa durante el primer siglo en las escrituras judías, si la aplican a la muerte o a un cuerpo, significa un regreso físico a la vida. Trato estas cosas con más detalle en mi serie sobre la resurrección, específicamente en las partes 2, 3 y 6. No hay razón para pensar que Pablo estaba hablando de visiones privadas
en la primera parte de este capítulo. El otro problema es que Primera de Corintios no es un evangelio, ni Pablo tiene la intención de dar una narración de la resurrección. Sin embargo, los escépticos como Baker quieren que notemos lo simple que es este relato temprano de la resurrección, pero eso no es lo que es, ni se tuvo la intención de que fuera eso. Pablo está refutando una postura que había entre los corintios acerca de que no habrá una resurrección general de los muertos para todos los cristianos. Pablo refuta esta postura dándoles una lista de testigos que vieron a Cristo después de que Él se levantó de la tumba. Él no está escribiendo un relato de cómo Jesús resucitó y los eventos que se desarrollaron alrededor de este hecho. Usando la misma lógica, uno podría también argumentar que la guerra de Vietnam se desarrolló con el tiempo, solo porque el monumento a los veteranos de Vietnam solo incluye el nombre de los hombres que murieron allí, y no hay detalles de lo ocurrido, al igual que con la carta de Pablo. Eso no significa que Pablo no estaba al tanto del relato de la resurrección, o que no aceptara que sucedió, pero los escépticos intentan decir que la palabra griega en el credo muestra que Pablo solo estaba hablando de visiones espirituales, ya que esta palabra griega solo se usa para ver o tener una visión espiritual. Pero esto es falso. En Lucas y Hechos, la misma palabra griega se usa para afirmar que Cristo se apareció físicamente después de su muerte. Pablo la usa en otra parte justo después de decir que Jesús se manifestó en carne. Y lo que es más importante, la palabra se usa 85 veces en la Septuaginta griega. 46 de esas veces se usa para decir que Dios o su gloria se apareció a la gente. Las otras 39 veces se usa para referirse a las personas que aparecen o se presentan ante Dios, u objetos materiales que son vistos por las personas, o personas que aparecen de forma no visionaria o no ordinaria ante otra persona. N.T. Wright dice: el trasfondo clásico no brinda mucha más ayuda. La pasiva de este verbo no se encuentra en Homero, y el uso en otros lugares refleja más o menos lo que hemos visto en la Septuaginta. De hecho, es imposible construir únicamente sobre esta palabra una teoría acerca de en qué consistían, según la gente, las apariciones de Jesús resucitado, es decir, si eran objetivas, subjetivas o de otra índole. Dichos términos, con sus muchas connotaciones filosóficas, no resultan particularmente útiles. La palabra concuerda bastante con que la gente tuviera visiones no objetivas. Concuerda igualmente con que viera a alguien en el curso ordinario de los asuntos humanos. Nuestra interpretación de esta palabra griega también tendría sentido cuando se usa en 1 Corintios 15, ya que se utiliza para designar apariciones grupales, lo que significa que serían externas para que múltiples personas las vean, no visiones internas privadas. Así que sería más plausible que Pablo creyera que Jesús se apareció físicamente a un grupo de 500 y a los 12, en lugar de 500 personas teniendo cada quien la misma visión privada simultáneamente. El otro problema con la teoría del desarrollo es que ignora el hecho de que, aunque Marcos terminó su evangelio después de que Pablo escribió Primera de Corintios, los eruditos aceptan que los últimos capítulos, conocidos como la narrativa de la pasión, fueron escritos probablemente en los años 40. Esto significa que la narrativa de la resurrección de Marcos es anterior a Pablo. Y esto significa que Marcos no fue un desarrollo posterior de la lista de testigos de Pablo. La narración de la pasión de Marcos fue primero, seguida entonces por Pablo y luego los demás evangelios. Esta teoría también ignora la intención de Marcos. Su evangelio estaba destinado a ser un breve sermón para los gentiles de Roma. No es un relato exhaustivo como lo es el evangelio de Mateo, Lucas o Juan. Entonces, deberíamos esperar que Marcos deje de lado algunos detalles. Esto no prueba de ninguna manera que los acontecimientos de los otros evangelios no hayan ocurrido poco antes de los años 40, cuando Marcos escribió el relato de la pasión, o que Marcos no estaba consciente de ellos. Además, a pesar de lo que dice Dan Baker, hay una resurrección implícita en Marcos. Jesús la predice 3 veces.
y el ángel de la tumba vacía confirma que ha sucedido y que una aparición está a punto de suceder. Marcos claramente cree que Jesús resucitó físicamente y que se apareció a los discípulos. De lo contrario, ¿qué caso tiene haber informado sobre las predicciones, la tumba vacía y una próxima aparición luego de que la tumba se encontrara vacía? Entonces, esto significa que Marcos informa dos eventos extraordinarios. Y continuando con esto, ¿por qué concluimos que no hay eventos extraordinarios en la carta de Pablo? Él claramente cree en la resurrección y enumera 5 apariciones separadas también. Esto significa que Pablo enumera 7 milagros, Mateo enumera 4, Lucas enumera 5 y Juan enumera específicamente 7, ya que él no incluye la ascensión. Así que no tiene sentido decir que la historia comenzó con Pablo y se desarrolló hasta Juan, ya que el orden de cantidad de milagros iría de 7, 2, 4, 5 y 7. Pero como Marcos es el evangelio más antiguo, se podría afirmar que comenzó con Marcos y se desarrolló después de eso. Pero no vemos a cada autor haciendo la misma historia más compleja. Los vemos enumerando cosas completamente diferentes en ciertos momentos, y en otras ocasiones simplificando lo que Marcos escribió. Así que esta es la razón por la cual la teoría del desarrollo sufre de la falacia de la negligencia de instancias negativas. Es decir, toma datos para confirmar la hipótesis mientras ignora otros datos que podrían funcionar en contra de la hipótesis. Entonces, se nos dice que la teoría del desarrollo es verdadera, porque la cantidad de milagros y ángeles en la tumba aumenta de Marcos a los otros relatos. Pero si la teoría del desarrollo es cierta, esperaríamos que el desarrollo ocurriera en todos los lugares, no solo en las partes que seleccionamos. Dejaremos a Pablo fuera, ya que como dijimos, él no escribió un evangelio, pero comparando a Marcos con los otros evangelios, podemos ver que la teoría del desarrollo solo funciona cuando se escogen algunas partes. Recordemos que las narrativas de la resurrección en realidad vienen acompañadas con narraciones de la crucifixión. Entonces, debemos esperar que la cantidad de milagros aumente también en las narraciones de la crucifixión, pero esto no sucede. Juan no registra milagros durante la crucifixión. Marcos y Lucas registran la oscuridad y la cortina del templo rasgada, y Mateo hace una lista de eventos milagrosos. Entonces, cuando se trata de la crucifixión, esto cambia el orden de Juan a Marcos, Lucas y al final Mateo, siendo el más desarrollado. Pero esto no termina aquí, porque recuerda que estas narrativas son solo una parte de la historia general de los evangelios, que también incluye milagros ocurridos durante la vida y el ministerio de Jesús. Pero Juan solo muestra 7. Marcos registra alrededor de 20 milagros. Mateo registra alrededor de 22 y Lucas 21. Y bien, ¿qué hay del número de mujeres en la tumba? Bueno, Juan solo nombra una, Mateo nombra 2, Marcos enumera 3 y Lucas nombra 3, y dice que aparte había más. Así que esto pondría el orden de Juan a Mateo, Marcos y luego Lucas como el más desarrollado. Entonces, tampoco vemos que esto encaje con la teoría del desarrollo. Si la historia estuviera evolucionando, deberíamos ver cómo cada una se construye a partir de la otra y añade más y más complejidad, al mismo tiempo que conserva las historias anteriores. Pero no vemos eso. De hecho, vemos material independiente en cada evangelio y vemos complejidad en diferentes áreas. Por ejemplo, Marcos nos da más detalles de algunas historias de Jesús que Mateo y Lucas solo comentan brevemente. Si hubiera evolución, deberíamos ver que Mateo y Lucas le añaden cosas a las historias de Marcos, en lugar de reducir el contenido. Entonces, realmente Marcos estaría desarrollando ciertas historias acerca de Jesús, no al revés. Y luego deberíamos ver a Juan como el más complejo, pero vemos que enumera la menor cantidad de milagros y eventos sobrenaturales en la crucifixión y el ministerio de Jesús. Además, apenas menciona material de los evangelios sinópticos. ¿Cómo podría estar desarrollando la historia si no menciona mucho de lo que escribieron los otros 3?
Entonces, yo propongo otra teoría, la teoría del aspecto. Cada evangelio informa el relato del ministerio y la muerte de Jesús desde sus propios aspectos o puntos de vista, porque todos tienen sus propias personalidades, propósitos, estilos de escritura y diferentes audiencias. Registrarán las cosas de manera diferente. Algunos añadirán complejidad a ciertos aspectos por razones específicas, y otros se centrarán en aspectos distintos por otras razones. Ciertas cosas se les quedarán grabadas en la mente. Enumerarán diferentes testigos en función de con quién hayan hablado o lo que hayan recordado. A veces omitirán ciertos eventos informados por los otros evangelios porque quieren ahorrar espacio para otras cosas que los demás no mencionaron. Entonces, si la teoría del desarrollo es verdadera, deberíamos ver a cada autor haciendo la historia cada vez más y más compleja en casi todos los aspectos a medida que los evangelios fueron apareciendo. Lo que no deberíamos esperar es a 4 autores que parecen basarse unos en otros en un aspecto, pero viceversa en otro tema, y relatando material independiente. Pero eso es de hecho lo que vemos, lo que significa que es más probable que estén informando sobre los mismos eventos, solo que desde diferentes ángulos. Y la teoría del desarrollo es solo un intento de seleccionar los datos para formar una hipótesis que se desacredita fácilmente una vez que miramos los hechos. La teoría del aspecto funciona mucho mejor y se ajusta a todos los datos, ya que puede explicar cómo se escribieron realmente los evangelios. Si te interesan estos temas, te invito a suscribirte a mi canal y a echarle un ojo a los libros que está traduciendo al español la editorial Publicaciones Querigma. Muchos de los libros mencionados aquí han sido traducidos por ellos y están haciendo un gran trabajo proveyendo recursos en nuestro idioma sobre teología, filosofía y apologética cristiana. También quiero mencionarte que este trabajo es posible gracias a tu generosa donación. Si quieres apoyar este ministerio y los videos que hacemos, puedes hacernos una donación en PayPal o en Patreon.